Tenemos que entender que el concepto religioso pagano en los tiempos del apóstol Pablo no había ninguna conexión entre la adoración o la idolatría que ellos practicaban y la ética o la moral. En aquel tiempo usted iba a los dioses simplemente a apaciguarlos y a ofrecerles sacrificios, pero en el concepto que tenían los paganos no había ninguna expectativa en cuanto a la moral de parte de los dioses. Es más, dentro de la mitología romana y grecorromana, muchos de los mismos dioses habían sido inmorales. Es decir, que una persona podía ser un asesino, podía tener concubinas, podía ser un estafador y no había ningún problema. No había ningún problema, entonces no había realmente una conciencia de pecado y el concepto que Pablo introduce en la epístola era completamente nuevo. Impresionante. Porque para nosotros hay una relación directa entre ética y liturgia cristiana y adoración y todo ese tipo de detalles. Exactamente. Porque tenemos bien claro que... Entonces, por ejemplo, allí en ellos no existía la palabra disciplina. De ninguna manera. Porque nosotros los pastores, cuando una persona comete un fallo, entonces está en disciplina. Sí. Pero en el mundo pagano de aquella época, tal cosa no existe. No, no había disciplina. Ellos simplemente tenían que apaciguar y lidiar a través de sacrificios y una especie de conjuros para aplacar y calmar la ira de los dioses paganos. Ahora, estamos hablando que Pablo introduce esto, era una revolución de 180 grados. Completa. Y tenemos que tener en cuenta que hay una gran diferenciación entre la idolatría popular y la idolatría que establecía el Estado. Son dos cosas diferentes, porque dependiendo de la región geográfica en el Imperio Romano, cada zona tenía sus dioses populares. La aristocracia no iba a los dioses, ellos iban a los filósofos. ¿Cómo era el asunto a los filósofos? Sí. Las personas que tenían el derecho a hacer su cátedra, digámoslo de esa manera, en cuanto a cuestiones éticas, en cuestiones de la moral, eran los filósofos. Pero en aquel tiempo recordemos que solamente la aristocracia, que era un grupo muy reducido de toda la población, tenía derecho a el acceso a los filósofos. Primeramente el apóstol Pablo habla de los gentiles, ¿cierto? Pero también ahora Pablo ataca a los hipócritas y en este caso estamos hablando de los judíos. Yo siempre he dicho que la hipocresía está dentro de la iglesia, no fuera. Porque fuera de la hipocresía es ponerse una máscara. Así es. Es hacer teatro, es fingir, es presentar al mundo algo que yo no soy. Es fingir y también disimular. Hombre, porque cuando yo veo algunas películas y me identifico con los personajes, me hacen llorar y lo inspiran a uno, y cuando leemos todas las cosas que hace, como que me da coraje, ¿no? Este que me hizo llorar, es un sinvergüenza. Sí. Es un actor. Sí, claro, definitivamente. Y de ahí precisamente es que viene esa palabra hipócrita, de las mascaritas, la que se sonríe y la que está triste. Un hipócrita es un actor. Y no lo estoy diciendo peyorativamente, la gente de fuera de la iglesia no puede ser hipócrita porque ellos abiertamente hacen lo que hacen, es decir, no se ponen máscara. Así es. Lo cometen sus pecados abiertamente, tal cual. Entonces, Pablo ataca la hipocresía y entonces hace las famosas preguntas retóricas. Tú que predicas en contra del adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? Exactamente. Sí, porque, bueno, sabemos que los judíos prácticamente ellos estaban recriminando y señalando a los gentiles, obviamente, pero ellos mismos, y Pablo recalca que ellos están señalando a otros de algo de lo que ellos mismos están haciendo. Y les dice, ¿y tú crees que escaparás del justo juicio de Dios porque condenas a ellos, pero haces tú lo mismo? Sí, al mismo tiempo de tomar la posición de juez se está condenando. En el libro yo hago una alusión al apóstol Pablo, llega hasta el punto más recóndito de los judíos, la circuncisión, que era el sello del pueblo de Dios. Y entonces Pablo les dice, ¿y vosotros creéis que porque son circuncidados ya está arreglado el problema? No, dice. Así es. Es decir, que el hombre se fue hasta el último estamento de orgullo del pueblo judío para desbaratarlo completamente y dejar claro, vosotros estáis igual que los gentiles. Sí, porque prácticamente, tomando el lenguaje coloquial, ellos habían convertido la circuncisión en una especie de amuleto
que no servía para nada. Que no Que servía. eso es lo que él les está diciendo aquí claramente.